ti. Marcando el rumbo. Sino un colaborador que siempre nos acompaña todas las semanas. Alex García. Alex, un joven que conoce muchos temas políticos también, pero su especialidad en temas internacionales que nosotros queremos siempre exprimirlo aquí. En breve tiempo, Alex, ¿qué tal? ¿Qué temas nos trae hoy? Muy buenos días. Saludos a Janer, que sé que nos está escuchando, que no está aquí, al grupo, al equipo, que ya nos conocemos sobre todo por el trabajo cotidiano. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y hoy vamos a hablar fundamentalmente del impacto que tienen las reformas fiscales en las relaciones internacionales. Pero antes me gustaría hacer como algo muy rápido. Dale. Como profesor, esto es tuyo. respecto a lo que estaban hablando antes del impacto que tienen sobre los partidos políticos y los liderazgos. Yo como profesor de Historia de las Ideas Políticas, uno tiene que diferenciar los liderazgos políticos de la figura política. Y eso uno lo puede ver solamente a largo plazo. Los liderazgos políticos son aquellos que tienen unas ideas básicas que se transforman en políticas públicas que después dejan un legado. Pero eso solamente se puede ver a largo plazo. Por ejemplo, uno piensa en Bosch o uno piensa en Peña Gómez, por decir algo, uno solamente lo puede evaluar después de un periodo largo de tiempo. Y las figuras políticas son las que gestionan el poder en un momento específico. Por ejemplo, un político, mientras está en ejercicio del poder, no sabemos, en Historia de las Ideas Políticas, si será un líder. Mientras tanto, recordemos que la parte esencial de la política es la gestión del poder. Entonces serían personas que durante un periodo determinado gestionan el poder, pero no sabemos si después se convertirán en líderes. Y por eso en los partidos actuales de la República Dominicana no sabemos si los que están gobernando simplemente están gestionando el poder que tienen dentro de los partidos, y eso implica no siempre ceder el poder, o si a largo plazo se convertirán dentro de las ideas políticas en lo que llamamos líderes, ¿no? Es correcto. Dicho esto, arrancamos con nuestro tema de hoy. ¿Qué tema nos trae? Aunque se ha retirado o postergado, yo creo que la palabra correcta sería postergado, el tema de la reforma fiscal. El presidente dijo que se retiró definitivamente. Sí, yo digo quizás por el presidente actual, no, pero es un elemento que la mayor parte de los economistas ojalá que se quede así, ojalá que se quede así. Lo que pasa es que hace falta, o sea, quizás hay que ajustar. Yo estoy de acuerdo con que hay que ajustar algunos elementos, pero cuando uno escucha a los economistas, que no es mi área, pero a los economistas dicen que la reforma es necesaria, sobre todo si queremos reducir a largo plazo el déficit. ¿Y qué tiene que ver esto con las relaciones internacionales? Entonces eso es muy importante. Cuando un país, aunque pareciera que una reforma tributaria o una reforma fiscal es asunto interno de los estados de alrededor o la comunidad internacional siempre está muy interesada. Y yo voy a dar 4 elementos muy rápidos. El primer elemento es la inversión extranjera. Sabemos que la República Dominicana, uno de los pilares, el tercer pilar de importancia es la inversión extranjera directa. Y cuando tú haces una reforma fiscal, una de las cosas esenciales que tienes que ver es si tu país se vuelve más o menos atractivo respecto a la inversión extranjera directa. Por ejemplo, pensemos en las zonas francas. Para que las zonas francas en la República Dominicana se dieran, tuvimos que hacer un sistema específico de tributación, ¿no? Y por ejemplo, ellos tienen una gran cantidad de exenciones. Pero tú dices, ¿qué yo quiero atraer a mi país? Yo quiero, por ejemplo, ahora que República Dominicana se vuelva un país relevante en tecnología, por ejemplo. Bueno, yo tengo que dentro de mis reformas fiscales ver cuál tipo de tributación van a tener esos inversores y evitar la doble tributación, que no tengan que tributar en otro país. Por ejemplo, un ejemplo que podemos utilizar es en El Salvador, ¿no? En El Salvador, ustedes saben que Nayib Bukele está trayendo, por ejemplo, a Google y otras empresas tecnológicas, pero para eso le tiene que dar un régimen especial. Él construye los edificios, él trata de que los empleados tengan un régimen especial también de contribución, etcétera. Entonces, el primer elemento que se tiene que tener en cuenta en una reforma fiscal en las relaciones internacionales es la inversión extranjera directa. ¿Cómo se dará? Después, el comercio internacional. Pensemos que hay muchos países que se vuelven atractivos porque la producción en esos países se vuelve muy barata. Por ejemplo, nosotros producimos en China porque la tributación en China es barata, porque la mano de obra es barata, porque el modo de exportar es más sencillo. Entonces, cuando tú haces una reforma fiscal, lo segundo es cómo va a impactar el comercio internacional. Y a los otros países les interesa. Porque si tú pones ahora mismo tributación cero, implicará que te volverás más atractivo. Movilización impresionante. Más atractivo, pero los otros dirán, espérate, es un sistema desleal. Te puede beneficiar porque ahora mismo tú vas a tener un gran comercio, pero a los otros países les va a afectar. Entonces la comunidad internacional en ese sentido trata de buscar un equilibrio. Lo tercero es la cooperación internacional. Un país cuando hace una reforma fiscal también tiene que ver sobre cómo va a evitar la evasión de impuestos, pero cómo va a evitar, por ejemplo, el lavado de activos, cómo va a evitar muchos elementos que la comunidad internacional ve como
preocupantes. Entonces, la cooperación internacional, cuando yo hago una reforma fiscal, le doy a la comunidad internacional la idea de si es previsible o no mi Estado. Pensemos de que al día siguiente de que se dijo que no iba a tener la reforma fiscal, no se iba a hacer, cayeron varios indicadores de la bolsa de valores o, por ejemplo, de los bonos, ¿no? Porque, claro, la comunidad internacional dice, si ahora mismo hay lo que tenemos un temor de que la deuda aumente de una manera desproporcional, va a impactar los bonos que ya vendimos. La comunidad internacional dice, espérate, me va a poder pagar, entrará en pago. Nosotros en la actualidad tenemos tenemos un sistema internacional que confía mucho en la República Dominicana. Tenemos una calificación de riesgo muy buena. Así es, pero eso es como en latín la palabra sine paribus, si todo se mantiene igual. Pensemos que en la realidad dominicana es que todo se mantenga igual. Tenemos un terremoto o tenemos un huracán o tenemos una sequía extendida y cambiarían. Sí, es muy frágil realmente. Entonces, dependemos mucho de la comunidad internacional. Pensemos que los 3 elementos básicos, que son remesas, turismo e inversión extranjera directa, los 3 pilares de nuestra economía, y las zonas francas dependen del exterior. Si ahora mismo hay una guerra en algún país que tenga que ver con los Estados Unidos, cambian las condiciones. Y por último, la política pública. Nosotros hemos asumido ante la comunidad internacional unas líneas de acción para que progresivamente el gobierno tome todas las medidas posibles para salir de la pobreza, para sacar de la pobreza a una parte importante de la población y también mejorar. Recordemos que uno de los grandes problemas de República Dominicana no es el crecimiento económico, que es muy grande. El problema es la desigualdad, ¿no? La distribución de esas riquezas. Y el otro día yo estaba escuchando cuando la gente dice, bueno, es que aquí nosotros tenemos muchos funcionarios. Realmente no. El problema de República Dominicana no es la cantidad de funcionarios, sino la calidad del gasto. Pensemos que nosotros, al contrario, necesitamos más funcionarios. Y yo sé que la gente querrá crucificarme. Pero ¿qué significa eso? Pensemos, por ejemplo, nosotros necesitamos más enfermeras, necesitamos más guardabosques, necesitamos más personas de seguridad ciudadana. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? La calidad del gasto. Que tenemos funcionarios, pensamos que funcionarios simplemente lo que trabajan en los ministerios. Funcionarios hasta el que recoge basura. El que funciona en el Estado. Hasta el que recoge basura. Y la gente a veces no entendemos tan claro. Bueno, que es una dialéctica jerárquica. Entonces necesitamos más funcionarios, pero con una calidad del gasto mejor. Y yo creo que el tip, si me preguntaran cuál estaría en la calidad del gasto, es respecto a objetivos y a resultados. Tú dices, mira, el objetivo de por ejemplo, yo pienso donde yo estoy viviendo ahora, la recolección de basura. Entonces tú dices, espérate, yo tengo ahí unos funcionarios que no están cumpliendo con uno de sus elementos básicos, que es la recolección de basura. Entonces yo tendría que calificar desde ese elemento cuánto le puedo remunerar o cuánto le puedo retribuir. Y yo creo que rápidamente, no sé si tienen alguna pregunta, estos serían muy básicamente los 4 elementos básicos de que las relaciones internacionales son impactadas desde las reformas fiscales. El gobierno dominicano está consciente de que este tipo de panorama, de haber retirado esta reforma, viendo los 4 puntos, los 4 pilares que has dicho que inciden en la comunidad internacional, está consciente de que hay que desarrollar una estrategia ofensiva, en algunos casos comunicacional, en otros casos comercial, para evitar caer nosotros en otras expectativas que se estaban creando ya estos organismos internacionales, estos socios comerciales, puesto que creo que se habían contemplado en el tema de la toma de decisión de una nueva reforma fiscal. Así es. Nosotros tenemos una diplomacia comercial bastante agresiva. De hecho, se han capacitado a muchos diplomáticos en la materia comercial. Yo creo que sí estuvo contemplada. Ahora la idea es mantener el status quo actual, que es bueno, pero quizás no es el óptimo. Y yo siempre pienso a mediano y largo plazo. Pensemos que las políticas públicas tienen 3 tipos de adaptación. Lo inmediato, lo que se supone que las personas tienen como expectativas, pero sobre todo lo que queremos como Estado. Y yo creo que ahí está la diferencia. ¿Qué queremos como Estado a largo plazo? Que nuestra economía dependa fundamentalmente del exterior y dependa del clima internacional y ambiente internacional, o queremos asegurarnos más. Yo sé que ahora mismo podemos pedir prestado y seguirán prestándonos a tasas bastante buenas, pero a largo plazo es lo que queremos. Y yo creo que la comunidad internacional debe ayudarnos en 3 elementos. Primero, ayudarnos en las capacidades, mejorar las capacidades. Nosotros tenemos acuerdos muy importantes con países, por ejemplo, pensemos en el DERECAFTA, que nos ayudan en la parte comercial, pero yo creo que podríamos sacarle más provecho a la parte que tiene que ver con la, por ejemplo, cooperación al desarrollo. ¿La segunda? Otro elemento que yo creo que también tendría bastante relevancia es cuál tipo de infraestructura nosotros necesitamos para el tipo de comercio internacional que queremos. Nosotros, por ejemplo, el presidente hizo un decreto, decía que la prioridad era crear microchips,
Pero claro, para crear microchips tú tienes no solamente que crear una capacidad humana importante, también tienes que crear una infraestructura muy importante. Y comercial, ¿no? Sobre todo. Exacto. Yo creo que el comercio lo tenemos asegurado porque el campo ¿cómo se llama? Que necesita los microchips es muy alto. Ahora, la cosa es que nosotros necesitamos una infraestructura que no necesariamente tenemos y para lograrla, la comunidad internacional puede apoyarnos importantemente. Alex, mira, nosotros tenemos la próxima semana contigo un reto, que vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos de Norteamérica, que son ya el próximo, faltan menos de 2 semanas. Es el segundo martes después del primer lunes, creo que es 6 de noviembre de este año. Y queremos que la próxima semana, pues, nos traigas el librito para que nuestros escuchas y nuestros televidentes sepan cómo se elige un presidente, por qué se elige así, y obviamente algunas expectativas que se tienen en los resultados. Así que la próxima semana queremos darte un examen con el libro abierto. Así es. Entonces estamos diciendo de ahora para que venga la próxima semana a ver cómo nos acompaña con este tema. A ustedes, amigos, queremos darles las gracias por su sintonía una vez más en Marcando el Rumbo de esta edición del miércoles 23 de octubre del año 2024. Mañana le esperamos tempranito, como siempre, por CDN Canal 37 a partir de las 5 de la mañana y CDN Radio. Gracias de verdad. Hasta mañana, que Dios los acompañe. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó